Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nuria, ¿qué tal? Muy bien, pues bien, aquí estamos, esperando la Genial. entrevista. Yo encantadísima de que hayas aceptado la invitación para participar en el ciclo de entrevistas de Music Bayside. Es todo un placer contar contigo y tenerte aquí. Y Lo mismo, bueno, te digo, sí. genial. Muchas gracias Eduardo. Pues vamos a hacer una pequeña introducción y es que Eduardo Martínez es profesor de oboe en SMUC y oboe principal en la Orquesta Ciudad de Granada. Bueno, Eduardo, naces en Godella, Valencia, y me gustaría que compartieras con todos nosotros cómo fueron tus inicios en el mundo de la música y cómo descubriste el oboe. Bueno, pues como sabréis, pues como todos los músicos de viento en Valencia, pues hemos empezado las bandas. Yo concretamente, pues empecé pues, en la banda del pueblo donde nací, que es Godella. En esta banda, mi familia estaba muy vinculada. Y nada, yo empecé allí con 8 años. De hecho, o sea, el primer profesor de música que tuve que me enseñó las letras, por decirlo de alguna manera, era tío mío. O sea, la familia estaba muy vinculada a la banda, ¿no? Bueno, yo fui allí con la idea que se hablaba en la familia de tocar el saxo como mi abuelo tocaba el saxo, ¿no? Y nada, pues andaba por allí, yo escuchaba un instrumento que me llamaba mucho la atención, compañeros que lo tocaban. Sonaba así como un encanta serpientes, ¿no? Tenía yo esa impresión y lo escuchaba y no sabía, no tenía ni idea de lo que era. Y bueno, se me metió en la cabeza y yo quería tocar eso. Así que pregunté por ese instrumento y me dieron un instrumento, recuerdo yo que era un instrumento muy viejo, sistema Böhm, no sé si te suena, Ujú. que es otro sistema al que conocemos nosotros ahora, eran otras posiciones. Y bueno, con ese instrumento empecé. Tendría pues 9 o 10 años. Y bueno, mi primer profesor fue también un compañero mío de la banda, mi querido amigo Rafa Benavent, que a lo mejor tendría 2 o 3 años más que yo. Porque claro, allí había un profesor para toda la madera y un profesor para todo el metal. Y bueno, pues este amiguete fue el que me enseñó me dio las primeras lecciones, que son tan importantes, ¿no? Un poco a coger la caña, a hacerla sonar, las posiciones. Luego, cuando pasamos al oboe actual, el sistema conservatorio, pues tuve que aprender otra vez todas las posiciones y aprender todo. Pero bueno, tampoco era mucha diferencia. Aprender el fa de orca no existía, era así, el fa sostenido era así como, como en la flauta dulce, ¿no? Genial, bueno, fantástico la anécdota y exactamente en Valencia la gran tradición de bandas que hubo y que sigue habiendo, porque bueno, bandas ahora Sí, encontramos en todas las comunidades, pero entonces quizás el nacimiento, por así decir, de toda esa tradición fue Valencia la cuna de grandes músicos de esa tradición. Y muy interesante el tema que has comentado del oboe, claro, en aquellos momentos el oboe sistema Boeing muy interesante y sí. también saber un poco, a lo mejor esos oboes los conserváis o habéis seguido la pista de ellos, porque Te voy a contar, a ver, el oboe con el que yo empecé, yo recuerdo que lo compró y se lo quedó un oboísta de allí de la banda más mayor que yo, y él se lo compró y se lo quedó para él. Era un instrumento que era toda una pieza, o sea, no se desmontaba. Era una caja así, y la sacabas así, tal cual, ni se desmontaba ni nada. No sé, una sola de años que tendría, era muy viejo. Y luego estuve tocando otro también, sistema Boehm, un poquitín más moderno, marca Loré, que lo compró Heinz Collier, porque me preguntó que él sabía que en España se habían utilizado muchos estos instrumentos, y entonces yo le comenté, bueno, yo empecé con estos, y estuvo, de verdad, no puedes conseguirme uno. Y yo, pues puedo mirarlo y tal. Y entonces, pues pregunté por este instrumento, y todavía lo tenían ahí, les dije si se lo querían vender a Heinz Collier, y bueno, encantado. Y nada, lo tiene él en su colección fantástico. para su colección de instrumentos. Claro, es que son piezas museo, por así decir. Sí, sí, No todo el mundo ha tenido la posibilidad de tener uno en sus manos o de tocar o ver, porque claro, claro, claro. vivir la evolución, ¿no? En la construcción de los instrumentos, por así decir, a la vez que la formación del Claro. músico. Tenía Y afinación, estaban más altos, recuerdo.
estaban afinados a 450 y algo. Estaban solamente para las bandas. Imagino que bandas militares. Claro. Originalmente. ¿Y cómo compensabais la afinación? ¿Con la caña? ¿Tudel? Es que en aquella época todavía el instrumental que tenía la banda todavía era toda de afinación, que llamaban afinación brillante. Y luego la afinación que conocemos ahora se llamaba, en aquella época, no sé si era correcto, se llamaba afinación normal. Ajá. Luego ya pasaron, al cabo de un par de años, ya pasaron a comprar todo, a renovar todo el instrumental, y es cuando compraron ya los instrumentos con la afinación normal. Y es cuando ya yo recibí un instrumento, sistema conservatorio, y volví a empezar un poco pues desde cero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que este me parece un tema muy interesante de vivencia, ¿no? De haberlo tenido en las manos, de haber visto esa evolución en la construcción del instrumento, en irse adaptando a lo que ibas aprendiendo con el instrumento y bueno, no se ven hoy en día muchos, o sea, que tienen que estar contados y bueno, uno ya sabemos que está... Lo he visto en otro sitio, no sé, yo eso lo vi solamente en aquella época en la banda de Godella. No sé si otras bandas lo tenían, no lo sé, no sé decirte. Alguien más ha comentado, no recuerdo en qué entrevista fue, también más o menos de la misma época, alguna experiencia así parecida, pero en muy pocos casos y desde luego ya posteriormente, mi experiencia personal nunca he tenido uno en mis manos ni he podido tocar un nuevo sistema Poem, o sea que genial, bueno, estas anécdotas, ¿no? Y saber que en la colección de Hans Holliger hay un instrumento español de Godella, así que hay... Porque que lo toqué yo, claro, uno de los que empecé yo, sí. Claro, fantástica anécdota, genial, Eduardo. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de... Realizas tu formación como oboísta en el Conservatorio de Valencia y en diferentes escuelas europeas con Thomas Indermühl y Hans Holliger. Bueno, pues, ¿qué significaron para ti cada una de estas etapas de formación que quisieras compartir o recuerdos que tengas? Claro. Bueno, pues empecemos por Valencia, ¿no? Que es donde comencé el conservatorio. Allí tuve dos profesores muy importantes para mi carrera. Fueron Vicente Martí, que era un hombre ya mayor, y Francisco Salanova. Bueno, los primeros cursos, lo que es preparatorio, primero, segundo, tercero, todo esto lo hice con Vicente Martí, que era solista de la Orquesta Municipal de Valencia. Y nada, de este guardo un recuerdo muy cariñoso porque en mi primera clase de cañas. Sabes, en mi familia estaban hartos de comprar las cañas. Entonces, pues, yo la rompía cada 2 por 3, rompía uno. Me imagino como todos los niños, ¿no? Y bueno, ya que rompí la última que tenía, yo pues, no quería volver a pedir dinero en casa para comprar otra caña y no se me ocurrió otra cosa que hacerme una con el palo de una escoba. Una escoba de estas de caña. Se me ocurrió, pues bueno, voy a hacerme esto, voy a intentar hacer yo. Y cogí y empecé pues, con herramientas que había por ahí por la casa, que es una navaja por aquí, papel de lima, de estos de lija y tal, y intenté copiar un poco lo que veía. No recuerdo cómo lo hice porque hacía muchos años. Total, que yo pude hacer una caña y la hice sonar. Y me presenté en clase con esa caña. Claro, aquel hombre pues nada, cuando salió por ahí el sonido que yo estaba, imaginaré, ¿no? Aquello sonaba tal. Y el hombre se quedó flipado y me dice, anda, a ver, ¿esa caña? ¿Quién te ha hecho esa caña? Me dice, ¿de dónde has sacado esa caña? Y le dije, bueno, tenía miedo también, ¿no? Tampoco quería explicarle yo que rompía todas las cañas y tal. Y dice, bueno, es que me la he hecho yo. ¿Cómo te la has hecho tú? Yo era un renacuajo, tendría 10 años o así. Y le dije, enséñamela, y cuando la vio, le hizo tanta gracia al hombre que me dice, a ver, esto lo tengo que apuntar. Mañana te vienes a mi casa y allí te voy a enseñar yo cómo sacar las cañas. Total, al día siguiente me presenté en su casa y nada, el hombre me enseñó allí pues todas las herramientas, navajas, el taquito de cortar, me explicó que yo no tenía ni idea de nada. Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es comprarte una pala, porque si te dice del palo de una escoba no hagas más cañas.
Y bueno, me enseñó todo y pues nada, recuerdo también que el hombre me sacó una colección de cañas que tenía de egoístas que había ido conociendo a lo largo de su carrera y me enseñó con mucho cariño una cartita que tenía del solista de la orquesta de Filadelfia. Yo estaba flipado con todo aquello, claro, pero de repente no tenía ni idea, aquel hombre enseñándome todos sus tesoros, pues nada, y ese fue mi primera clase de cañas con Vicente Martí. Fantástico. Y la iniciativa que tuviste también, muy importante, de no tengo caña, y la iniciativa que tuviste de, bueno, pues me busco la vida con lo que sea. Claro, yo no quería volver a pedir el dinero en casa, porque es que, claro, era un dineral en aquella época. Y nada. Y bueno, y de Francisco Salanova, pues, ¿qué decir? Pues ha sido un profesor muy importante para mí, porque yo creo que con él yo aprendí a disfrutar con el oboe, ¿no? Aprendí a disfrutar tocando y apasionarme un poco, porque él mismo también lo vivía con mucha pasión y lo transmitía. Y no sé, recuerdo pues eso, tener unas clases muy interesantes, con mucha... Muy bien. Y luego, pues bueno, ya más mayor, con 20 años, pues ya me fui a estudiar al extranjero, me fui con Tomás Intermil, estuve 4 años con él. Estuve un año en Suiza y luego 3 años en Rotterdam. Con él aprendí bueno, y desarrollé pues prácticamente toda la técnica. Técnica de embocadura, articulación, respiración, me aportó muchas cosas nuevas, cosas que me fueron muy útiles, y sobre todo descubrí y trabajé una necesidad de repertorio que yo no habría imaginado nunca que existía, ¿no? Desde el barroco hasta todo, ¿no? Música de Couperin, no sé, que yo ni sabía que existía, mucho repertorio. Y bueno, luego ya pues con Heinz Holliger, ¿qué te voy a decir, no? Pues todo lo que puedas, porque... El ídolo de tantos oboístas vamos, yo recuerdo con él las primeras clases ponerme nervioso, bastante nervioso, porque claro, impactaba, ¿no? Esa persona que era que la conocía de los discos y las grabaciones y de ese hombre que todo el mundo hablaba de él como el máximo oboísta de todos los tiempos. Claro, que estuviese allí él dedicando su tiempo escuchándote y dándote una clase, y eso me impresionaba mucho. Y nada, con él aprendí mucho a frasear y a sacarle el máximo partido a la expresividad, ¿no? Vamos a buscar, a sacarle el sentido más musical, ¿no? del oboe. Y nada, más o menos ha sido mi trayectoria de estudiante. Fantástico, sí. Y recordando un poco en la época, ¿qué dificultades tuviste que enfrentarte al salir fuera de España en aquellos momentos? Bueno, a ver, en aquella época, pues estamos hablando cuando yo salí, era el año 84. Aquí en España estaban empezándose a mover el tema cultural de la música, estaba empezándose a moverse, ¿no? Se creaban nuevas orquestas, auditorios, y claro, todo esto pues nada, cuando salí, quiero decir que aquí se están empezando a mover cosas, pero todavía estábamos un poco lejos de lo que se iba cociendo en Europa, ¿no? Hoy en día es diferente, pero en aquella época estaba bastante lejos. Claro, al salir allí y ver todo aquello, bueno, fue grande, ¿no? De hecho, vamos, el primer curso que estuve allí en Suiza tenía compañeros de Japón, de Corea, de Israel, de Estados Unidos. Claro, aquello un cambio brutal, ¿no? En todo, en la mentalidad y en todo. Aprender un nuevo idioma. Las dificultades también que tiene acoplarte a un país donde hay otras costumbres. Tal, bueno, se fue superando. Genial, una época seguro que fantástica. Y preguntarte también un poco por Holliger, por Hans Holliger,
¿Cómo lo recuerdas en las clases, en la cercanía? Esta, un poco la mentalidad de genio, ¿no? Por así, de que todos admiramos, que muchos oboístas tocan el oboe debido a pues, esas grabaciones, ¿no? De Holliger, en la cercanía y dado la oportunidad que has tenido de formarte con él, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, como te he comentado antes, al principio me impresionaba mucho y me ponía nervioso en las clases por lo que es, ha sido nuestro ídolo y nuestra referencia, ¿no? Y bueno, en lo personal tampoco llegué a tener mucha relación con él. Era un profesor un poquitín distante, ¿no? Pero bueno, yo aprendí un montón de él porque transmitía mucho y solamente de verlo y de estuviese ahí apoyándote al piano, tocando y tal, ya era aprender y aprender. Fantástico, qué lujo. Ojalá yo no lo conozco, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Ojalá algún día se anime, ya, bueno, está mayor, pero a venir por España a lo mejor a tocar o... A ver, Porque él en activo sigue dando conciertos y tocando tocando en YouTube, creo que es una cosita que hizo él. con nuevas composiciones y bueno, increíble, increíble, ¿no? Debe tener más de 80 años. Desde el 39, 82 tendrá. 82 años, fíjate. Sí, sigue tocando. Y sigue ahí, así que bueno, madre mía, lo que le quedará, ¿no? Él seguro que sigue pensando ahí en el futuro y nuevas Seguro. posibilidades del instrumento y demás. Qué increíble, sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de cómo describirías tu experiencia que comentamos un poco antes de estudiar en el extranjero y un poco recomendaciones que darías a un estudiante si quisiera seguir los mismos pasos, aunque también teniendo en cuenta que hoy en España la oferta es muy diferente, que también se puede continuar con Claro, estudios de posgrado y máster en España, claro, pero un poco a lo mejor recomendaciones desde tu sí. experiencia o que quisieras compartir. Sí, ha cambiado mucho a mejor. España, desde aquella época hasta ahora, es un mundo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues para mí estudiar en un país, vivir en un país extranjero fue una experiencia muy positiva, ¿no? En todos los sentidos. En lo musical, pues pude aprender de los mejores. Y en lo personal, pues también muy enriquecedor, ¿no? Aprender el idioma, conocer gente, nuevas costumbres, que te cuesta acoplarte a ellas, y el clima, todas esas cosas. Y bueno, yo lo que les diría a los chavales que tengan interés en hacer esto, pues animarlos, claro, a dar ese paso. Y bueno, yo les diría que pensasen bien qué tipo de profesor y qué tipo de escuela les interesa, porque claro, posibilidades hay muchas. Antes que querer irte a Alemania o a Inglaterra, antes sería a lo mejor conveniente pensar qué tipo de escuela o qué tipo de profesor quiero yo seguir, ¿no? Tener estas cosas un poco claras, asistiendo a cursos, por contactos que tengan de colegas que estén fuera, pero no ir a ciegas. Ir a ciegas es un poco peligroso. Aunque tengo que decir que yo tuve mucha suerte porque yo salí un poco a ciegas y tuve la suerte de dar con la persona que más me podía haber ayudado, ¿no? Pero bueno, no es aconsejable. Yo creo que sería el mejor consejo, ¿no? Que hoy día sí que podemos hacerlo así porque hay más medios, tenemos internet, tenemos muchos medios, hay mucha más gente, más españoles que están fuera. En aquella época no había casi nadie. Yo no conocía ningún novelista español que estuviese estudiando por fuera. Desde luego, sí, Es sí, diferente. totalmente Pero, distinto. pero bueno, ahora mismo sí que podemos estar más al día de todo esto y estar bien informados de las diferentes posibilidades. Desde luego un pionero en todo esto de salir fuera a buscar formación, buscar profesores, a la experiencia, mucho otra época, por supuesto. Y hoy, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, el contacto y de la experiencia que comparte todo el mundo, ¿no? De
de fuera, y bueno, y todos los grandísimos oboístas españoles que también están fuera de España trabajando y estudiando. Es una red que se ha ampliado muchísimo. Y qué bueno que iniciasteis oboístas como tú, que salisteis, os formasteis, volvisteis a Bueno, sí, España. también mi amigo Salvador Mir, también recuerdo yo que estuvo unos años antes que yo, estuve estudiando en París y se me olvidaba, se me ha ido. Esa generación, sí, 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 sí. otros tiempos. Bueno, vamos a hablar ahora, Eduardo, de tu actividad orquestal con diversas formaciones. Comienzas con la Orquesta Ciudad de Valladolid y desde el año 1991 eres oboe solista de la Orquesta Ciudad de Granada. Pues que comentes un poquito con nosotros cada una de estas etapas, por ejemplo, la Orquesta Ciudad de Valladolid, que en la actualidad ya no existe. Y también, bueno, comentar que recientemente se ha conocido la noticia del nombramiento de Lucas Macías como vuestro director artístico en la Orquesta Ciudad de Granada, así que enhorabuena por esa gran noticia. Y bueno, que nos comentes también cómo es el día a día en vuestro trabajo, un poco hablando de toda tu trayectoria orquestal. Bueno, pues a ver, la Orquesta Ciudad de Granada es una orquesta pequeña, de corte clásico. Y bueno, tenemos un ambiente muy bueno, ¿no? De trabajo. Estamos gente ya muchos años, nos conocemos bien y hacemos música juntos muy a gusto. Y el día a día, pues, bueno, común a todas las orquestas. Ensayos, grabaciones, conciertos, algún viaje, giras. Siempre hay programas más atractivos que otros, claro. Y bueno, ahora que estamos empezando una nueva etapa, ¿no? Con Lucas, que Lucas, bueno, le tengo mucho aprecio, porque el año 91, que fue el año que yo llegué a Granada, fue mi primer alumno andaluz, que tendría él, pues no sé, 12 o 13 años. Era un niño que lo traía su padre desde Valverde del Camino de Huelva, lo traía su padre los sábados, y luego se quedaban a escuchar el concierto de la orquesta. Bueno, para mí ha sido un orgullo, ¿no? La carrera, el carrerón que ha hecho, ¿no? Cuando salió a estudiar fuera y, bueno, solista con Sergio Bao, profesor en Freiburg. O sea, ha sido, como oboísta, ha sido los logros que ha conseguido han sido geniales, ¿no? Es uno de los mejores oboístas que hay hoy en el mundo, se puede decir tranquilamente. Y luego, pues como director, ¿no? ¿Y quién iba a decir en aquel año 91, que 30 años después iba a convertirse en el director artístico de la orquesta? Pues nada, muy contentos y vamos, esperamos todos que con Lucas haremos un buen equipo y seguiremos adelante haciendo música lo mejor posible. Seguro que sí, seguro, fantástico. En la orquesta ahora tenéis una pieza clave que va a aportar también muchísimo a todo el trabajo que ya venís realizando vosotros y que ojalá que tire para adelante, igual que el resto de orquestas en España, que bueno, todo se acabe solucionando, ¿no? También con el tema ahora de la pandemia pero bueno, fantástico y muy buenas noticias. Sí, Y sí. comenzaste, como hablábamos antes, en la Orquesta Ciudad de Valladolid. Es una Sí, orquesta que ya no existe en la actualidad. no existe, no existe. Bueno, estuve muy poco tiempo. De hecho, aquello me sirvió un poco para despertarme un poco y decidir salir al extranjero a estudiar, ¿no? Yo estuve allí contratado un tiempo y bueno, empecé a tomar contacto con compañeros diferentes a los que tenía, ¿no? Estaba siempre en Valencia, en mi pueblo, y bueno, cuando llegué allí, pues se me abrió un poquitín la mente, ¿no? Conocí gente de más sitios y bueno, allí conocí a un violinista que había estudiado en Freiburg y me hablaba mucho de un amigo suyo, canadiense, que era alumno de Hollywood y me contaba que me explicase cosas y tal, ¿no? Y al final me puso en contacto con este hombre y fue como por él, pues a través de él tomé contactos con Tomás Indomil. Y bueno, fue como un trampolín un poco, ¿no? Aquella orquesta que estaba yo de segundo boe
Poco tiempo estuve, no sé si fueron 7 u 8 meses. Pero bueno, fue una experiencia brutal porque bueno, tenía 18 años, fue la primera vez que salí de casa y bueno, ser una orquesta profesional y genial. Qué bueno. Fíjate, yo soy nacida en Zamora y no conocía de la existencia de esta orquesta. Y Claro, es esta orquesta desapareció justo antes o un par de años antes de que se crease la actual de Castilla y León. la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que fue quizás a lo mejor el germen ese. Había Oh, ya músicos ahí que luego formaron parte de la orquesta de la creo Austin. que sí, creo que sí. Es que perdí el contacto ya de tantos años. Claro, porque por ahí andarán las fechas de formación de la Austin. Cuando. La Orquesta Ciudad de Valladolid fue en el 83 cuando empezó. Cuando acabó, no sabía decirte. Uh-huh, No sabía decirte. Vivía no estaba. claro. Quizá en el 90 o 89, 90, por ahí. Uh-huh. Sí, pero interesante el hecho de que fuera Valladolid, porque por ejemplo la Orquesta Castilla-León podría haberse a lo mejor fundado en Salamanca, que también es una ciudad importante de Castilla y León, o León, y fue Valladolid a lo mejor quizás también porque ya tenía esa orquesta anterior, previa, ¿no? Y músicos Claro, profesionales sí, ahí, claro. y ya te digo, desde el desconocimiento, porque yo no sabía ni la existencia de esa orquesta anterior a la Austin, pero es interesante saber que quizás a lo mejor fue ese germen que estaba ya en la ciudad y que es una, por ejemplo, la Hostil en Valladolid es una orquesta muy querida, de mucha tradición, de tener un público muy fiel, por así decir. Se conoce por ese apoyo, ¿no? Ajá, Y ajá. esa tradición quizás también viene de antes, ¿no? De muchos años antes que, que ya estaba allí la música en, ¿no? En la sociedad de la ciudad. Así que Sí, sí. interesante la historia que compartes. Y bueno, vamos a cambiar un poquito ahora de tema, hablando un poco desde tu experiencia, ¿cómo resumirías la preparación con un estudiante preprofesional de cara a la realización de audiciones de orquesta? Ya. Bueno, a ver, tocar una audición no es una situación muy confortable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es bastante incómodo, nervios, un tribunal. Bueno, yo pienso que para hacer una audición hay que estar muy bien preparado. Hay que estar muy bien preparado y mentalizado. ¿eh? Uno puede ser muy buen instrumentista, tocar muy bien, pero llega el día de la audición, delante de un tribunal, estar tocando solo, tú no tienes los pasajes y tal, y resulta que no eres tan bueno. Yo siempre a mis alumnos siempre les digo que hay que hacer audiciones, hay que estar preparados. Si queremos rendir el 100%, hay que prepararse al 150%. Porque si te preparas al 100%, vas a rendir el 60%. Y eso quiere decir tenerlo todo en la cabeza. Tenerlo todo en la cabeza, en los oídos, en el sonido, en la respiración. No tener ni una duda. Y hacerlas, cuanto más audiciones mejor, porque es como un ejercicio que tenemos que ir haciendo también, porque haces escalas y haces notas largas y eso pues también tienes que hacer audiciones, porque el día que nos interese una plaza, pues conviene ir a esta audición ya un poco con la experiencia, ¿no? Entonces yo recomiendo a todos los chavales que estén haciendo el grado medio y el grado superior que intenten ir a tocar donde sea, concursos, audiciones para jóvenes, orquestas, donde sea. Y a partir ya del grado superior, lanzarse al toro y hacer muchas audiciones. Porque claro, en esta vida, si cuentas todas las audiciones que hemos hecho, la gran mayoría han salido mal. ¿No? Es difícil. Es difícil. Vas allí, mucha gente, incluso amigos tuyos, colegas que están ahí, te ponen nervioso, y luego pues no sale la audición como uno hubiese querido, ¿no? Hay que estar muy bien preparado. De hecho, en la SMU, me imagino que también en otras escuelas será, nosotros hacemos simulacros de audición Uh-huh. para veces al año,
pues organizamos pues, por uno de ellos. Todos tocan la exposición del concierto de Mozart y luego pues, una lista de pasajes, pues se les pregunta, ¿no? Pues, que vayan pasando el apuro, no digo vayan entrenados, aunque es todo un poco de mentiras, pero por lo menos les sirve un poquito para ir adquiriendo experiencia, ¿no? Fantástico. Es que las audiciones, claro, es un poco el... Te juegas todo en 5 minutos, ¿no? Y hay que estar muy mentalizado. Y hay que ser un poco experto en las audiciones. Sí. No solo también el momento, que está muy bien en los conservatorios y se hacen simulacros y verte en ese momento, sino también el previo, ¿no? Que muchas veces hay un viaje detrás muy largo o es Claro. un lugar en el que no conoces cómo va a reaccionar la caña o todas esas cosas que es la experiencia la que al final te va dando esos extras, ¿no? Que puede ser la preparación in situ ya en el momento de la audición perfecta y luego que te acabe afectando el que te has perdido porque no has llegado a coger un tren que te lleva no sé dónde. Te ha hecho algo al lado, ¿no? Y resulta que se te ha caído todo abajo, ¿no? Pues nada, a la próxima. Tampoco hay que venirse abajo. Eso sí, o sea, lo que hay que hacer es desde la primera audición siempre muy preparado. Muy preparado. Muy preparado. Yo siempre digo que siempre en una audición uno pierde facultades. Porque la situación, los nervios, o sea, si uno quiere rendir el 100%, tiene que prepararse como si fuese a rendir el 150%. Hay que ir muy seguro, desde la primera audición. Aunque luego a lo mejor tampoco la saques, hay que hacer experiencia, pero prepararse bien. Fantástico. Y por ir, pues, ¿no? Eso, vamos, imposible prácticamente, sí. Y que tampoco tiene un aprendizaje detrás el hecho de, porque cuando uno se prepara, como estamos comentando, tantísimo para algo, si algo no funciona, puedes sacar conclusiones y eso es lo que te va a hacer mejorar y aprender para la próxima. Si no está afianzado y no vas con seguridad, pues claro, las cosas que pueden salir mal se multiplican exponencialmente. Así que muy buen consejo, genial. Pues vamos a hablar ahora de tu experiencia en la música de cámara. Abarcas un amplio repertorio camerístico y solista, tanto del barroco hasta la música de vanguardia. Y bueno, comentar qué conciertos y anécdotas recuerdas con más cariño de tu experiencia concertística. Bueno, yo recuerdo, a ver, la primera vez que toqué el concierto de Strauss, lo tengo muy metido en la cabeza, porque este concierto para mí, bueno, imagino que para todos los oboístas es una pieza muy importante, ¿no? Pero fue el primer concierto de oboe que yo escuché en mi vida. El primer disco que me regalaron de oboe fue el concierto de Strauss, concretamente Lothar Koch con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y bueno, esta grabación yo la escuchaba todos los días. Yo qué sé, si no 10 veces me quedo corto, o sea, la que acababa la volvía a poner, me encantaba. Y lo tenía muy aquí en la cabeza. Y no sé, la primera vez que lo toqué, en la Orquesta Ciudad de Granada, no sé, me hizo mucha ilusión hacerlo y le puse muchas ganas. Un buen recuerdo de este concierto. Sí. Genial. Y la música contemporánea, pues yo creo que cada vez está más aceptada. Se trabaja más en las escuelas, los profesores estamos más pendientes, ponemos más trabajo con estos sonidos raros, ¿no? Y bueno, yo creo que cada vez está más aceptado, también se programa más en auditorios. Y yo creo que incluso el público, cuando hemos hecho cosas así contemporáneas aquí, el público, la reacción cada vez es más. Al principio era un poquitín raro, cada vez que había un concierto que hacíamos con música contemporánea, el público veía, de entrada ya venía menos gente. Y bueno, habían así un poquitín, no sabían que habían. Pero yo creo que cada vez está más aceptado. Estamos más abiertos. La sociedad está más abierta a estas nuevas tendencias, ¿no?
Y quizás fusión con otras artes, no sé si en la orquesta hacéis algo parecido, creo que sea algún vídeo visto de, por ejemplo, con teatro o con narración, ¿no? Que haya una persona Sí, narrando, sí, eh, sí, sí, claro, claro, con otras claro, artes nosotros sí. escénicas, ¿no? Y también eso es una forma a lo mejor quizás de conectar con el Y público. con el cine también hemos hecho, Ujú. también, sí, Y para público a lo mejor también más pequeño, para público infantil, todas esas claro, fusiones sí que suelen funcionar bastante bien, porque a veces pensamos en contemporáneo y nos vamos solo a música, claro, sí, exacto, sonidos raros, ¿no? Multifónicos y todo composiciones de esa vía, pero a lo mejor también es entender el contemporáneo como fusión de diferentes artes para acercarlo más al público. Y una persona que le claro, gusta a lo mejor el teatro o el cine descubre la orquesta clásica. A muchas personas les ha pasado que con la interpretación que se ha puesto un poco así más de moda ahora de bandas sonoras, ¿no? Por orquestas clásicas y ofrecer conciertos de bandas sonoras, han descubierto que, mira, estas películas me encantaban y me gustaba la música, pero no tenía en la cabeza que la orquesta sinfónica como tal, tocando claro. esta música, la han descubierto un montón de instrumentos que no tenían ni idea ni que existían, pero que sí que han relacionado con esos sonidos, que ya tenían interiorizados por la banda sonora y eso les ha acercado a la música clásica. Entonces creo Claro, que, lo importante que son las bandas sonoras, ¿no? exacto, En el cine, ¿no? en el Que cine si quitas la banda sonora, pierde un montón, ¿no? pues bueno, casi cine mudo, no casi, ¿no? Pero es que Claro, claro. aporta muchísimo y también todo esto, ¿no? De ahora con las bandas sonoras y en los videojuegos, que Claro. también hoy en día cada vez tienen más relevancia y la industria de los videojuegos se está invirtiendo también muchísimo en la música que se está Sí, componiendo para eso. Entonces, como orquestas clásicas, coger todos esos recursos para acercarlo al público, la música, y luego, pues bueno, si les llama ya, pues a lo mejor les apetece ir a escuchar un concierto, si se toca Mahler o Beethoven o Mozart, pero es esa cercanía de inicial de decir, mira, esta es la orquesta clásica, no es lo que tú pensabas, ¿no? Porque hay muchos prejuicios muchas veces de la gente, así que entender sí, la música hoy en día y todo lo contemporáneo, ¿no? También meter en el saco todas estas cosas es claro, la fusión, la sí, sí. fusión, genial, fantástico. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poco, aunque has comentado ya antes, de tu labor pedagógica. Has impartido cursos y masterclasses en diferentes lugares. Desde el año 97 también has sido invitado durante muchos años a impartir los cursos de especialización musical en la Universidad de Alcalá de Henares. Y desde el año 2001 eres profesor de oboe en la Escuela Superior de Música de Cataluña y también con anterioridad en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. Bueno, pues partiendo de tu gran experiencia como docente, ¿qué consideras que es lo más importante que un profesor debe transmitir a sus alumnos? Bueno, pienso que tener una actitud positiva hacia el alumno es lo más importante. Sobre todo para enseñarles cómo trabajar y aprovechar bien el tiempo, ¿no? También soy de los que piensan que el aprendizaje en un alumno es cosa de dos, no es solo del profesor. O sea, por supuesto, el profesor debe de enseñar cómo el alumno puede trabajar, pero las horas de trabajo que el alumno emplea solo sin el profesor son casi tan o más importantes que la hora semanal que pueda estar con el profesor. Ah, claro, el profesor debe de transmitir pues ese optimismo y bueno, enseñarles un buen camino por donde ir para que el alumno pueda desarrollar ese trabajo bien y que pueda ir aprendiendo. O sea, el profesor puede tener muchas ganas de que un alumno aprenda, pero si el alumno, por decirlo de alguna manera, no quiere aprender o no quiere estudiar o está cerrado en una cosa y no quiere salir de ahí, es bastante difícil o imposible. Son los dos, ¿no? Justo de parte del profesor debe de haber esa actitud positiva y, y, y,
y ganas de enseñar a que el alumno vaya, pero el alumno también tiene que ser recíproco, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, que el objetivo es que ese alumno acabe gestionando su tiempo y su estudio de forma autónoma, ¿no? Y de forma personalizada lo que realmente necesita. Claro. Nosotros podemos enseñarles a trabajar, pero los profesores no tienen una varita mágica. ¿No? Y ya toca mejor. ¿No? El alumno que toca mejor es porque ha estudiado mucho y bien. Y con buenos consejos de un buen profesor, claro. Pero el trabajo para tocar bien no lo hace uno, lo hace el alumno. Claro, el profesor... Hay que currar mucho. Eso está ahí, pero para todo. Pero es lo que comentas de ser un guía, ¿no? Y una fuente de motivación es muy importante. Claro, de ahí no se puede pasar. O sea, el trabajo, yo le digo a mis alumnos, yo no puedo trabajar por ti, yo no puedo estudiar por ti. Para mí lo que estamos en clase, estamos una hora aquí en clase, luego tienes que hacer muchas más horas tú solo en casa con las cosas que yo te voy diciendo y llevándolas, para hacer un plan de trabajo, igual para que se va bien el alumno que lo va a hacer. Pero ese trabajo y esa también esa actitud positiva de parte del alumno. El alumno también tiene que tener actitud positiva. Y de aquí tiene que ser abierto. No estar cerrado en que una cosa es así y el profesor dice que es así. Y claro, entonces ahí empieza el conflicto. Es más complicado. Exacto, sí. Bueno, hay que trabajar mucho. Tocar un instrumento musical es muy difícil, creo yo. Y muchas veces se queda un poquito como que no tiene importancia, ¿no? Y tiene mucha. O sea, detrás de 4 notas bien tocadas hay mucho trabajo. Claro, eso mucha gente que no es músico no lo entiende, no puede llegar a verlo, ¿no? Pero detrás de una nota estable, bonita, redonda, expresiva, hay muchísimo trabajo. Sí. Quizás también muy importante transmitir al alumno el respeto por la profesión. Yo es algo que me gusta decirlo y también hacerlo en la medida de lo posible, y es eso, ¿no? El hecho de que tienen que respetar y respetarse a ellos mismos, o sea, el entender que es algo que lleva muchas horas de trabajo, que hay que tener madurez a lo mejor para entender muchas veces algo que el profesor te está diciendo, y que si no está la madurez ahí a lo mejor se dan cuenta, pero años después, ¿no? Aquello que decía, porque no estaban en esa en el mismo hilo, ¿no? En la misma onda en el momento, ¿no? Y ese respeto de decir, bueno, esto lleva trabajo, es una profesión seria, es una carrera de fondo también, no es un sprint, ¿no? Es una carrera de fondo de muchos años, de mucho rodaje, y que el profesor es como una guía, pero está claro que el alumno también tiene que tener pues eso, el respeto por lo que está haciendo y las cosas medianamente claras, ¿no? De por dónde guiarse en el día a día, porque al final estás tú contigo mismo estudiando en la cabina o en tu casa o donde sea, pero son esas horas que tienen que estar ahí, que es realmente cuando se aprende, ¿no? Y del error, de equivocarse y de repetir y de estar ahí trabajando. Así que sí, lo ha resumido bien, es la realidad realmente. Así que bueno, vamos a pasar ahora un poquito a hablar de pues el oboe con el que tocas en la actualidad y las características y particularidades que te gustaría destacar del instrumento, o bueno, como hemos comentado ya antes, pues tu experiencia a lo largo de los años, cómo has ido pasando por diferentes instrumentos y esa evolución por ejemplo, en los sistemas que comentamos antes de Bohem y de conservatorio, todo lo que quieras compartir al respecto. Bueno, pues a ver, desde que estudiaba en el Conservatorio de Rotterdam, estoy tocando con Tributar. He tocado varios modelos. El Classic, el Expresión, Evolución, también he venido. Bueno, a mí el Tributar siempre me ha llamado mucho la atención antes de tocarlo, y ya en el momento que empecé a tocar con él, la flexibilidad que te aporta, ¿no? Los registros y la dinámica. En ese aspecto, yo siempre estaba muy contento. Y ahora mismo estoy tocando un modelo J,
que aparte de esta flexibilidad y este color típico del tributar, tiene como más redondez y se me hace más fácil el tocar en la orquesta. Tiene un sonido más cálido, más redondo, menos brillante, ¿no? Como el tributar tradicional. Está más redondo y te permite, dentro de la orquesta, te permite difundir mejor con los instrumentos. Bueno, creo que está pensado más para la orquesta. Para la orquesta. A lo mejor el clásico es un instrumento más solista. Este que tengo ahora, el modelo J, lo veo más redondo y más fácil de empastar. Dentro de la orquesta, sí. Bueno, antes del tributar he tocado Margot, claro. Y bueno, y el cacharro que te he comentado antes, ¿no? Aquí no sé qué marca sería. Un talento que uno, perdón, antes del Maricó, recuerdo que en la banda, ya cuando me dieron el instrumento para el nuevo, me dieron ya con el sistema conservatorio un Noblet. Estoy de estudiante. Y luego ya me compraron en mi casa el primer Maricó. Creo que lo di los 3, antes de Ributa. De pasar a Ributa. Sí. Fantástico. Bueno, yo soy de la opinión que es el oboísta el que hace el sonido y el tocar, ¿no? Que al final el instrumento es una mera herramienta. Un medio te puede facilitar más, como te he contado. Este instrumento a mí me facilitaba más, pues el tema de la flexibilidad me lo ponía más fácil. Claro, y también depende... Que tengo actual, pues me aporta más esa redondez que para mí es más fácil ahora pues, poder acoplarme a algo en la orquesta. Claro, en función de para lo que uno lo va a utilizar y las necesidades del momento. Claro, también las cañas también tienen mucho que ver, ¿no? Cómo hacer una caña para el instrumento, ¿no? Sí. Varía muchísimo. Y luego el hecho de el trabajo, la profesión y también el lugar, ¿no? De donde uno reside, porque para ciertos instrumentos unas cañas van mejores que otras, a lo mejor te funciona mejor un cierto instrumento, pero porque en ese lugar las cañas tienden a, no sé, secarse más o abrirse más o tal, y el instrumento, la combinación puede simplificarte la vida, ¿no? Y yo creo que al final cada uno tiene que buscar eso, esa comodidad con el instrumento y con la caña también en su día a día. De nada sirve uno emperrarse en algo si luego no es lo que te está funcionando en tu trabajo, así que es un tema interesante ese, sí, de que ir buscando mira, pues esto es lo que más me está haciendo la vida más fácil, ¿no? Y que estoy más cómodo en estos momentos, y a lo mejor en otra época o en otra etapa pues será otro instrumento con otra combinación de caña o además el oboe nosotros al tener las cañas, ¿no? También como el fagot, pues tiene la parte negativa que es muchísimo trabajo, pero también la parte positiva que podemos adaptarnos de una forma u otra. Claro, como digo yo, creo que tocamos uno de los instrumentos más inestables que hay, porque de un día a otro es totalmente diferente, ¿no? Todo por la caña. Con una misma caña, incluso de un día para otro, tienes otro instrumento, tienes que reaccionar diferente. Claro, depender de una caña de un instrumento, para nosotros tenemos que aprender a que no pase eso, ¿no? Tener recursos técnicos que tú puedas acoplarte a lo que haya. Claro. Cuanto más... Es un instrumento muy inestable. Un instrumento muy inestable, porque todos los instrumentos tienen su inestabilidad, ¿no? Incluso el piano, ¿no? Y resulta que también te has bajado la afinación. Pero uno yo lo veo extremo. Quizás porque es lo que conozco en mis años, ¿no? y lo sufrimos, ¿no? Que cada día, esta caña lleva funcionando bien y ahora no me va, ¿no? Llegas el viaje a la audición y te has preparado tus cañitas que van perfectas y llegas allí y resulta que te has ido de un clima húmedo a un clima seco y no sabes, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener recursos técnicos para poder amoldarnos a la situación que hay. Exacto, has comentado el kit de la cuestión. Cuanto más afianzada está la técnica, cuanto más uno tiene la técnica desarrollada del aire, la respiración, la presión diafragmática, el sonido, todo. Una embocadura es muy importante, una buena embocadura que puedas flexible, adaptarte a cañas diferentes, ¿no? Una embocadura flexible para estar
ahí y ser receptivo a lo que uno tiene, porque muchas veces también en el día a día hay que tocar con lo que se tiene, porque lo perfecto, las condiciones perfectas pocas veces se dan, ¿no? De decir, qué bien va hoy todo, bueno, sí, hay que ir hacia eso, pero muchas veces es lo que se tiene y hay que jugar con la técnica para compensar. Y hay que echar hacia adelante. Exacto. Así. Genial. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema más de la actualidad, de pues las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y aprendizaje del oboe, pues desde internet a enseñanza online, a nuevos recursos de vídeo y de audio, y también conectarlo un poco a la época en la que estamos viviendo con la pandemia, del antes y después, pues tu experiencia al respecto. Y también si crees que la enseñanza instrumental en los conservatorios está actualizada a la época en la que estamos viviendo. Bueno, ahora hace justo un año, ¿no? Cuando empezó todo esto de la pandemia y el confinamiento. Bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías de Internet, pues pudimos acabar las clases. De marzo hasta final de curso todavía quedaban 3 meses. Bueno, gracias a esto pudimos seguir trabajando y en contacto con los alumnos. Y bueno, creo que en este aspecto es algo muy positivo, ¿no? Poder tener este medio que ha sido muy útil en estos tiempos, ¿no? que corren, ¿no? Con confinamientos y nada, ¿no? Yo veo que es una herramienta muy útil, que se puede emplear, pero no sustituye una clase presencial, creo. Porque en una clase presencial se pueden hacer muchas cosas que online es difícil. No puedes tocar con el alumno, online es imposible porque no está sincronizado. Por lo menos en mi experiencia no he podido hacerlo nunca. Temas de dinámicas, difícil, sonido, más complicado, pero yo creo que es una buena herramienta, a lo mejor no para hacer clases enteras, clases de 1 hora quizás es demasiado, pero a lo mejor para temas muy concretos, o sea, para resolver dudas, yo creo que puede ser una herramienta muy útil ahora y en el futuro, ¿por qué no? Sin la pandemia por dentro. Para que puedas conectarte con un alumno que tiene una pregunta tal, que te conectas y tal, eso debe ser, eso es genial, ¿no? Genial, sí. Bueno, ya te digo, la clase presencial yo, de momento, para mí, yo creo que no lo sustituye, ¿no? Uh-huh. Como una combinación de ambas, ¿no? Y tener esos recursos que están ahí y por qué no utilizarlos. Quizás la pandemia lo que ha traído es el haberlos introducido en el mundo de la música clásica y de los conservatorios cuando a lo mejor antes era impensable y ahora de golpe han llegado y ha sido como, bueno, no teníamos otra opción que hacerlo de esta forma. Y a lo mejor ha ayudado a ver un poco las ventajas más que los inconvenientes. Está claro que queda muchísimo por avanzar en temas de mejora de audio, de imagen, en la calidad de las videoconferencias, ¿no? Para poder hacer una clase como si fuera a tiempo real, pero eso está ahí, sigue mejorándose y quizás a mí me ha alegrado esto que comentabas, ¿no? De ver un poco las ventajas, no solo los inconvenientes, y el poderlo aplicar no de forma sustitutiva a una clase presencial, pero a lo mejor como complemento o como apoyo. Claro. Bueno, pues... Yo creo que es interesante, es una herramienta muy útil y yo estoy seguro de que avanzará mejor, claro. Cada vez se irá perfeccionando más y será menos... Ahora mismo, muchas veces se te corta, ha habido clases que no las hemos podido acabar. Pues depende a lo mejor de está muy colapsada la red o tal, ha habido veces que ha sido imposible. Hemos tenido que, cortamos y ya seguiremos en otro momento, porque no puede ser. Claro, es importante también conocer los programas, las conexiones a internet, o sea, son muchas cosas que también, bueno, pues ha llegado todo nuevo, ¿no? Y está ahí en este mundo de conservatorios, de música clásica, pero sí que es verdad que en universidades y de otras materias, ¿no? Que a lo mejor no artísticas. Claro,
nosotros queremos el sonido por el medio. Exacto, ahí nosotros está trabajamos mucho lo que está pasando en ese momento. Si una clase en la universidad, yo creo que es otra cosa. Exacto. Sí, pero por eso que los programas, bueno, ya de hecho ha pasado durante la pandemia que programas como Zoom, por ejemplo, ha mejorado en cuestiones de audio y todo, ya se están poniendo las pilas de entender, oye, que hay sectores educativos, en este caso conservatorios, que necesitan esto llevado a un extremo de sutileza ¿no? Exacto, mayor, y la tecnología está ahí. Simplemente necesitamos que esos programas la utilicen para nuestro beneficio, pero el hecho de aplicar esa tecnología para otras cosas se ha llevado más lejos, por así decirlo. Yo creo que eso irá más, y cada vez esto a lo que estamos hablando ahora, quizás de aquí unos años, ¿te acuerdas de aquello que comentaba? ¿No? Que a mí me preguntabas, ¿no? de la adaptación de la enseñanza instrumental de los conservatorios en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI aún nos traerá muchos retos, ¿no? De los que todavía estamos por ver qué pasará. O sea, el siglo XXI no está empezando ahora. Yo creo que la Internet, la tecnología online irá evolucionará a mejor, y seguro que tendremos podremos hacer mejores clases, ¿no? Online. Pero de momento tenemos que conformarnos con lo que tenemos, y menos mal que lo hemos tenido, ¿no? Porque esto pasara en otra época y se habría acabado todo. No habría habido más ni observatorios, ni universidades, ni nada. Nada. Bueno, ni contacto ya personal, humano, por así decir, porque ya yéndonos al básico, ¿no? Que el problema de esta pandemia, del no poder tener ese contacto con familiares, con amigos, gracias también a internet, una videollamada no es lo mismo que estar con la persona al lado, tomándote algo, ¿no? Y charlando, pero por lo menos pues tienes esa comunicación, ¿no? Yo aquí ahora, ¿no? Exacto. Tú estás creo que estás en Murcia, ¿verdad? Estoy en Murcia ahora mismo. Y estoy en Granada, y estamos aquí como si estuviésemos en el mismo sitio, ¿no? Exacto. Es genial, eso hace 20 años o 30 años era impensable, exacto. Pues de aquí a otros 20 o 30 años, pues veremos. Pues aquí, no sé, claro, aquí unos años también cuando no podíamos hacer clases online, lo fácil que es, ¿no? Veremos, sí. Desde luego esto ha llegado para quedarse. Todo esto ha llegado ya para quedarse aquí, y ya solo irá evolucionando mejor. Y también el uso y la difusión que la comunidad de la música clásica le dé a todo esto, yo creo que hará y forzará que se vayan creando recursos mejores para poder utilizar. Así que bueno, estaremos atentos a todo esto, y de momento nos quedamos con lo bueno. Así que bueno, Eduardo, vamos a hablar un poquito ahora, si te parece, también sobre los avances tecnológicos aplicados a la construcción de oboes y cañas, tu experiencia, tu opinión. Bueno, yo he hecho las cañas todavía a mano. Todavía. Bueno, pero hacerlas a mano desde el principio, como yo me las hago. Lo único que me ha faltado a mí es cultivar las cañas, eso no lo he hecho. Pero lo hago desde el tubo. Claro, he necesitado unas máquinas que son necesarias. La bombeadora, los micrómetros estos del espesor, de la dureza. Todo eso lo hago servir, ¿no? Y bueno, ayuda un montón, porque claro, ahorras mucho trabajo. Sobre todo desde que descubrí el micrómetro de la dureza, eso es genial. O sea, tiro muchas cañas que nunca hago. Las aparto ahí las voy apuntando, porque nunca las haré. No están dentro de mis límites y no las hago. Y claro, es un ahorro de energía y de tiempo. Y bueno, estuve una temporada probando con hacer cañas con una máquina de raspar, pero no tuve mucho éxito. Prefiero hacerlas a mano. Con mi navaja y mis pestañitas y tal igual, las hago muy a gusto, y he aprendido a hacerlas muy rápido. Me enseñó, la vida me enseñaba a no perder mucho tiempo raspando, ¿no? A llevarlas al sitio, sí, ahí sí necesitas hacer lo que es hacer de la forma y tenerlo 3 o 4 minutos. Claro, no sé, en la máquina también pierdes eso.
que luego también tienes que coger y tienes que... Claro, retocar. Pero bueno, entiendo que esta máquina de raspar es muy útil para... No todos somos hábiles por la navaja, ¿no? Hay gente que pues, es muy egoísta, pero resulta que por aquí no tienen esa habilidad desarrollada o tienen el talento. Una máquina de raspar es genial. Creo que es muy útil. Exacto. Y los instrumentos, pues me imagino que la tecnología habrá aportado un montón de cosas, ¿no? Para tener más precisión y mejores resultados, ¿eh? Pero ni que decir la verdad, no sé los instrumentos cómo funcionan. Lo que comentabas de las cañas es muy interesante, el hecho de bueno, a mí también me encanta hacerme las cañas a mano. Tengo también, con los años, pues vas ganando esa soltura, ¿no? Sobre todo en los primeros pasos de raspado y luego ya irlas dejando asentar. Al final sí que te tomas más tiempo en irlas retocando, ¿no? Y dándole ese toque especial a cada una según lo que necesita. Pues está un poco más aquí, está un poco más allá. Pero sí que lo veo interesante comentar el hecho de que eso se está perdiendo quizás ese conocimiento artesanal de la caña, porque es haciéndolas a mano como realmente se aprende de, pues ahora esta, ya solo con mirarlas, ¿no? Muchas veces es, esta lo que va a necesitar es más de acá, esta más de allá, y en la máquina es algo estándar que se puede acercar más o menos a lo que te funciona, pero que pasa lo mismo por cualquier pala que le metas, y a lo mejor no todas necesitan igual. En cambio, al hacerlo a mano, como la coges ya desde el principio y la vas viendo cómo reacciona, simplemente el hecho de pasar la navaja muchas veces, ya como desliza, ya vas viendo, pues mira, esta va a reaccionar así, va a reaccionar allá. Ese conocimiento al meter, sobre todo en los años de formación, ¿no? A estudiantes en años de formación, si se pierde ese trabajo de forma artesanal con la caña y se va directamente a la máquina, por muy bueno que sea, yo creo que se pierde conocimiento, por así decir, en cómo luego retocarla, que es lo que pasa muchas veces, de, no, yo me manejo muy bien, hago la gubia, hago la forma, hago todo, la ato, la paso por la máquina, pero es que no sé retocarlas. Y yo creo que es que el kit de la cuestión de saber retocar una caña es saber cómo ha llegado esa caña a ese momento y qué es lo que necesita esa caña para que te funcione a ti. Y ese es no, es que yo me sale todo, pero no sé retocarlas, no sé terminarlas, claro, sí, pero es que en ese terminar la caña, alumnos, ¿no? Exacto, es la frase estándar, no la frase estrella. La frase estrella, no, si me sale todo, pero no me sale terminarla, ¿no? Retocarla ya para que me vaya. Que tiene la habilidad y sabe con el cuchillo y saber mirarla, saber ver, mirarla por todas partes. Claro, eso es experiencia, como todo. Y claro, si no has hecho antes muchas cañas es difícil. Yo el otro día eché el cálculo con un amigo fagotista, eché el cálculo de las cañas que podía haber hecho yo en mi vida. Y calculando desde aquella caña que te he comentado que hice con el palo de una escoba, una media y tal, como unas 20.000 cañas. Habré hecho yo a lo largo de mi vida. Caray, sí, se hizo pronto. Después de hacer 20.000 cañas, todavía tengo dudas, ¿eh? Todavía estoy ahí un poco que... Bueno, cuanto más se sabe de algo, ¿no? Más dudas se tiene. O sea, esa es un poco la frase del sabio, ¿no? De cuanto más uno conoce algo, más conoce el detalle y todas las opciones y posibilidades que hay, pues más dudas tiene de, pues esto puede ser así, o sea... El tiempo que perdemos, perdemos no, pero aprendemos. Pero claro, haciendo cañas no estás haciendo música, ¿no? Otros instrumentos están estudiando y tal, y nosotros estamos ahí. ¿No? Es tenemos que vivir con ello, es así. Y que cuanto antes empiece también la experiencia que contabas de con 10 años ya haciendo tus cañas y ese aprendizaje de elaborar la caña desde pequeños, que muchas veces se deja para más adelante. No, bueno, tú toca y luego ya. No, yo por lo menos también mi experiencia personal creo que es muy importante. Cuanto antes
Hombre, con cuidado, porque si un niño tiene 7 años no le vas a poner una navaja sin vigilante. Se puede cortar un dedo, sí. Sí, pero otras formas de, por ejemplo, el atado ya se puede ir practicando, o otras, ¿sabes? Otras cosas o conceptos básicos de medidas, que eso ya también lo pueden ir aprendiendo, o si lo haces de esta forma, el resultado va a ser esto, si quieres que la afinación suba un poquito, tal, ¿sabes? Con pequeñas nociones adaptadas a lo mejor a la edad del alumno, que no hace falta que coja ya la navaja, pero ir introduciendo esa formación ya desde el principio, porque si se espera luego demasiado, no hay tiempo. Es como dices, hay que tocar. Y si no tienes interiorizado ese trabajo de cañas, de tiempo, de dedicarle, de aprender y de romper, porque al final hay que romper muchísimas cañas para poder... Yo creo que de cada 10 cañas, para tocar un concierto, saco una. Las otras o las tiras o las utilizas para probar para otro cosa. Pero porcentaje de cañas de las cañas que hacemos a las cañas realmente buenas, de cada 10, una o dos. Claro. Ahora cada vez más, te tengo que decir que con el medidor de la dureza, oye, no hago tantas cañas. Se hace la selección antes, descartas antes de hacerlas. Claro, es ir seleccionando desde el principio, desde el canuto ya vas seleccionando la parte que quieres del canuto y poco a poco ya y eso también es una parte de seleccionar. Es igual cuando haces una pala con la bulladora y te sale muy delgada o muy gorda, siempre puedes quitar más. Te has pasado, no la dejas, no la haces porque sabes que no la vas a aprovechar. Claro. Con el medidor de la dureza es lo mismo, pero yo tengo mi margen de donde no lo puedo pasar, ni por arriba ni por abajo. Por abajo será demasiado blando, por arriba será demasiado duro. Eso es la idea. Dejando luego las reparto por ahí como que va a practicar de los alumnos. Practicar ahí. A practicar a raspar. No sale ninguna porque son muy blandas, son muy duras, pero por lo menos pueden ir practicando. Claro, exacto. Que eso es algo muy importante, el manejo de la navaja. Y que gracias a la tecnología en estos casos con estas máquinas, pues el ahorro de tiempo, ¿no? De clasificar antes y decir, venga, esto sé que funciona, que es lo que a mí me va bien, y ya empleo un tiempo en esas palas y el resto las descarto. Así que bueno, interesante y todo el tema de cañas, ¿no? Quedaría para mucho. Claro, sí. Así que bueno, pues nada, Eduardo, vamos a ir ya terminando y hablar un poco pues de los hobbies y aficiones con los que te gusta desconectar, que quieras compartir para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, hobbies, tengo algunos, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho cocinar. Me relaja mucho. Sí. Y también me gusta pasear mucho por el campo, caminar por el campo. Es mi deporte favorito. También tengo una bicicleta, salgo cuando cuando por ahí, por los pueblos cerca. No de muchos kilómetros, no, pero un poquito no de las tiendas y tal, sí me gusta. Me gusta también ver una película. También dentro de la música también tengo un hobby, me gusta tocar la guitarra, el piano, tengo instrumentos. Sí, y otro tipo de música también. Bueno, flamenco tenéis ahí. Muy amateur, de manera muy... solamente queda para mí, o para círculo que viene de la familia o amigos. O sea, lo he hecho toda la vida, desde que era jovencillo, salir con la guitarra por ahí, con los amigos a varios sitios. Fantástico. ¿Y algo de flamenco quizás? Estando ahí en Granada. No. Bueno, en curiosidad sí me encanta el flamenco, o sea, me encanta, pero no digo, lo veo difícil. No, esos niveles son inalcanzables para mí. De nada, de 3 acordes y para mí ya está, y 4 cancioncitas. No te pienses. Bueno, lo importante también es disfrutar la música, ¿no? Y pasarlo bien, porque a veces con el oboe o ya cuando es algo profesional, tan al detalle, tan tan medido, se pierde a veces el disfrute, ¿no? De decir, estoy con unos amigos, estamos aquí cantando, tocando y a veces con los instrumentos clásicos se llega a tal obsesión de tal ataque, el filato aquí, el vibrato, que se disfrute. Sí, más relajado. Exacto. O sea, no te equivocas con nada, o sea, podemos empezar y ya está. Exacto. También está bien disfrutar así la música, ¿no? Y es sano para la cabeza y en general.
Bueno, pues nada, ya para terminar, preguntarte por tus proyectos presentes y futuros que quieras compartir o si hay alguna cosa que nos hemos dejado y que quieras Bueno, destacar, pues a ver, proyectos de futuro ahora pocos, porque con lo que estamos pasando es muy difícil de hacer un plan de lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, viviendo el día a día con la orquesta y con los alumnos. Pero bueno, soy optimista y espero que a ver si este verano pues se pueden volver a retomar los cursos que hacía y nada, yo sigo ahí pues preparado con el repertorio y trabajando por el día que vuelvan a abrirse las puertas, a ver si salen algún concierto y podemos volver a hacer cosas. fantástico. Bueno, Eduardo, pues ha sido un placer El placer ha sido mío. y desearte, bueno, que vaya todo fantástico y todo lo mejor con la orquesta. Os espera ahora una época muy buena en la Orquesta de Granada. Estaremos atentos a todo lo que vayáis haciendo. Gracias a Internet también tenemos la posibilidad de la gente que no vive ahí de escucharos y de veros muchas veces. Así que bueno, todo lo mejor y seguro que sí que cuando pase todo esto ya volvemos a verte en un montón de actividades, de cursos y conciertos y demás. Seguro que sí. Hay que ser optimistas. Eso siempre. Sí, sí, Así sí. que, bueno, Eduardo, pues un abrazo muy fuerte y mejores Igualmente, deseos. muy suerte. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Muy bien. Chao. Chao. Bienvenidos a la comunidad de Music Bayside. En la página web de Music Bayside, musicbayside.com, encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada, además de la suscripción gratuita a la newsletter. A través del correo electrónico mail@musicbayside.com os podéis poner en contacto. Comparte el vídeo y suscríbete al canal de YouTube, donde encontrarás nuevos vídeos cada semana. También te animo a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon? Si os gusta el contenido que estoy creando en Music Bayside y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de $1 al mes, podéis visitar mi página de Patreon, patreon.com/musicbaysideoboe, en la que encontraréis toda la información al respecto. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.